Has invertido horas en tu contenido, pero al final del día, tus videos no obtienen las vistas que merecen. ¿Sabías que el 90% de los videos más populares tienen miniaturas personalizadas? Una miniatura poco atractiva podría estar frenando tu éxito. Hoy te mostraré cómo diseñar miniaturas llamativas de manera fácil y gratis, usando Canva desde tu celular. En nuestro celular entramos a la aplicación de Canva. Dentro de Canva, en el buscador escribimos miniaturas y nos mostrará una variedad de plantillas para usar, ahí gratis y en versión de pago. Hoy, solo abriremos una plantilla para automáticamente tener las medidas adecuadas para la miniatura. Acá seleccionamos el signo de más para agregar otra hoja sin ningún elemento, para crear una miniatura desde cero. Al seleccionar podemos borrar el fondo negro y quedará en blanco. Y tocando el signo de más podremos agregar la cantidad de hojas que necesitemos para trabajar. Para este ejemplo, vamos a crear 2 o 3 miniaturas para un video con el título de 5 curiosidades de los gatos que no sabías. En este apartado buscamos color para seleccionar un azul claro para empezar. Luego toco en elementos y en el buscador escribo gatos sin fondos para ver qué nos muestra en el apartado de fotos. Voy a elegir este gatito sin fondo. En este apartado presiono voltear y nos da las opciones de voltear la imagen en sentido horizontal o en sentido vertical. Lo probamos. Luego con los dedos ajustamos el tamaño de la imagen a nuestro gusto. Ahora en texto y título escribo 5 y en texto y agregar un título escribo curiosidades en mayúsculas para hacerlo más notable. Arrastramos hacia arriba centrado. Presiono en fuente y la verdad encontramos una gran variedad para elegir. Voy a elegir esta que me gusta. Luego voy a elementos, busco círculo y en recursos puedo probar cuál me gusta, ya que tenemos una gran variedad. Voy a elegir este y lo agrego por debajo del número para que lo resalte. También podemos cambiarle el color. Ahora selecciono la palabra curiosidades. En color busco blanco. Después voy a presionar efectos y voy observando cuál me agrada más. Quiero este y toco el centro para configurar y cambiar el color de ser necesario. Luego ajustamos a nuestro gusto. Después voy a presionar esta página como hacía adentro para obtener este listado. Al tener seleccionada la imagen 2 con la cual estamos trabajando, podemos presionar en duplicar y tendremos 2 iguales. Presionamos la imagen 2. Para continuar trabajando y como quiero cambiar el fondo, selecciono en elementos y busco jardín, las veo en fotos. Me gusta esta, ahora la busco de ampliar y acá selecciono transparencia y bajo su intensidad. Toco la imagen y selecciono estos 3 puntos y acá busco establecer imagen. Doy clic y ya quedó de fondo. Sin embargo, con solo presionar la imagen podemos nuevamente ajustar la transparencia del fondo. Acá selecciono la imagen del gato y busco en filtros si alguno se adapta bien a la imagen. Me gusta este. Ahora en elementos busco pensando y en recursos voy a seleccionar este. Ahora al presionar puedo cambiar su color si se desea. Voy a la siguiente miniatura y también agrego un elemento para ir analizando cómo se ven. Luego vuelvo al listado de hojas de trabajo y selecciono la primera y elimino, para que no distraiga. En esta hoja en blanco haré otra miniatura. Voy a elemento y busco gato sin fondo. Este me gusta. Adapto el tamaño. Voy a texto, escribo el número 5. Luego en texto escribo curiosidades. Cambio la fuente. Después voy a elementos, busco círculo. Cambio su color por amarillo y voy adaptando los elementos según mi gusto. Después voy a elementos y busco flecha. Elijo esta. Cambio su color a rojo y la corro un poco hacia acá. Luego voy a elementos y busco ojo, que me parece que daría impresión de curiosidad. Ahora busco lupa para agregar encima del ojo. A esta le bajó un poquito en transparencia para que el color negro no se vea tan fuerte. Y quedarían así. ¿Qué te parecen? En tu nicho puedes crear miniaturas de manera fácil y sencilla con Canva. Una vez que hayas revisado las miniaturas creadas y estén listas, solo debes descargarlas.
Presiona aquí y luego en Descargar. Asegúrate de que estén en formato PNG. Selecciona si deseas descargar solo una página o todas las creadas. Luego da clic en Hecho. Listo. Las miniaturas se descargarán y se guardarán en la galería de tu celular. Pero si deseas editar tus videos de manera sencilla y profesional, no te pierdas este video donde te mostraré cómo hacerlo de forma muy fácil y rápida. Allí te espero.